La realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que ya das por hecho. Y si esto incomoda, es porque en el fondo sabes que has estado esperando señales, resultados, pruebas, algo afuera que te diga cuándo creer. Tal vez has visualizado, afirmado, pedido, pero sigues mirando el mundo para ver si algo cambia. Y cuando no cambia, dudas, te frustras, te preguntas qué estás haciendo mal. Aquí está la verdad que casi nadie dice: la creación no funciona de afuera hacia adentro. Funciona al revés. No es el mundo el que define cómo te sientes, es cómo te sientes lo que define el mundo que experimentas. Cada situación que hoy llamas problema fue antes un estado interno sostenido sin darte cuenta. No manifestamos lo que deseamos, manifestamos lo que sentimos como verdadero. Puedes querer abundancia, pero si por dentro sigues sintiendo carencia o lucha, eso es lo que la realidad refleja. Puedes desear amor, pero si el sentimiento dominante es soledad, ese será el eco que vuelve. Esto no es castigo ni error, es una ley. La realidad obedece al sentimiento que aceptas como normal, como familiar, como tu casa interior. Mientras sigas reaccionando a lo que ves, repetirás lo mismo. Pero cuando el estado interno cambia, algo empieza a moverse. Y ahí es donde todo realmente comienza. Todo lo que hoy ves en tu vida no apareció por casualidad. Cada relación, cada límite, cada oportunidad y cada ausencia fue primero una suposición silenciosa sostenida en el tiempo. No una frase repetida, sino un sentimiento vivido. El ser humano suele pensar que crea con esfuerzo, con acción constante, con control, pero en realidad siempre está creando desde su estado interior. El problema es que la mayoría vive esperando que algo afuera cambie primero. Esperan más dinero para sentirse seguros, más amor para sentirse valiosos, mejores circunstancias para sentirse en paz. Y mientras esperan, refuerzan sin notarlo el mismo estado interno que produjo su realidad actual. Así el ciclo se repite. Tu vida es un reflejo fiel de tus sentimientos dominantes pasados. No de lo que querías, sino de lo que asumiste como normal. Aquello que sentiste una y otra vez como verdad terminó tomando forma. La casa que habitas, las conversaciones que tienes, incluso los problemas que enfrentas, fueron antes un estado interno aceptado. Aquí es donde muchos se confunden. Intentan cambiar la realidad sin cambiar el sentimiento que la sostiene. Quieren un resultado nuevo desde el mismo estado viejo. Pero la ley es precisa: un cambio externo solo ocurre después de un cambio interno. Y mientras este principio no se comprenda, todo intento se sentirá como lucha. Ahora, observa esto. El error más común no es desear poco, es sentir lo opuesto a lo que se afirma. Muchas personas visualizan abundancia mientras por dentro sienten escasez. Repiten palabras de amor mientras el cuerpo vibra en soledad. Trabajan sin descanso creyendo que el éxito siempre cuesta sacrificio. Esa contradicción interna cancela cualquier intento de cambio. No es el pensamiento el que crea, es el sentimiento que lo acompaña. El subconsciente no responde a frases bonitas ni a esfuerzos forzados. Responde a la emoción dominante, a lo que se siente real y constante. Si dices una cosa pero sientes otra, el sentimiento siempre gana. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Intentan usar la imaginación como si fuera una orden externa, sin darse cuenta de que la imaginación solo obedece cuando el sentimiento la respalda. No basta con ver imágenes mentales. Hay que habitarlas. Cuando te imaginas algo pero sigues sintiendo duda, carencia o lucha, estás entrenando al subconsciente para mantener lo mismo. No porque sea malo, sino porque es coherente. La mente profunda siempre busca consistencia. Por eso, antes de cambiar lo que piensas, debes observar cómo te sientes. El sentimiento es la sustancia de la creación. Y hasta que no aprendas a reconocerlo, seguirás intentando manifestar desde el lugar equivocado. En la siguiente parte, entenderás por qué el sentimiento lo cambia todo. El sentimiento es la fuerza silenciosa que da forma a todo lo que experimentas. No es algo abstracto ni poético, es la energía real que moldea la realidad. El subconsciente no entiende de planes,
promesas ni intenciones futuras. Solo responde a lo que se siente ahora como verdadero. Aquello que se vive internamente una y otra vez termina aceptándose como un hecho. Por eso, cuando un sentimiento se vuelve familiar, cuando deja de parecer extraño y comienza a sentirse natural, la manifestación ya está en marcha. No porque lo estés forzando, sino porque se ha convertido en tu estado. Igual que tu nombre o tu rostro, ya no lo cuestionas. Aquí ocurre algo clave: no necesitas convencer al mundo, necesitas habitar un sentimiento. Cuando la sensación de logro, de paz o de plenitud se vuelve tu casa interior, la realidad empieza a reorganizarse sin esfuerzo consciente. Esto explica por qué algunas cosas llegan de repente y otras nunca aparecen. No es suerte. Es coherencia interna. El mundo externo siempre busca reflejar lo que ocurre dentro. Mientras un deseo se sienta lejano, será futuro. Pero cuando el sentimiento cambia y se vuelve presente, el tiempo deja de ser un obstáculo. La creación no espera condiciones, responde a estados. Entender esto cambia la forma en que usas la imaginación. Y eso es lo que debes comprender ahora. La imaginación no es una fantasía inútil ni un escape de la realidad. Es el lugar donde la realidad se fabrica. Todo lo que hoy existe fue primero imaginado, pero no como un deseo distante, sino como una experiencia asumida internamente. La diferencia es crucial. Imaginar no es mirar una escena desde afuera, como si fueras un espectador esperando que algo ocurra. Imaginar correctamente es entrar en la escena y sentir que ya estás ahí. Es asumir el estado como si fuera un hecho, no como una posibilidad. Cuando asumes algo como real, tu cuerpo responde. Tu respiración cambia, tu diálogo interno se ajusta, tu percepción se reorganiza. Ese cambio es la señal de que la asunción está viva. Y una asunción viva siempre busca expresarse. Por eso no se trata de imaginar lo que quieres, sino de convertirte en la persona para quien eso ya es normal. No preguntas cómo llegará, ni cuándo, porque esas preguntas solo existen cuando algo se siente ausente. La imaginación es obediente al sentimiento. Si imaginas desde la carencia, refuerzas la carencia. Pero si imaginas desde la sensación de cumplimiento, introduces una causa distinta. Aquí ocurre el giro, cuando dejas de usar la imaginación para pedir y comienzas a usarla para habitar. En ese punto, ya no estás creando desde el deseo, sino desde la identidad. El mundo que ves no es la causa de tu experiencia, es el resultado. Las circunstancias no crean tu realidad, solo la reflejan. Cuando reaccionas a lo que ocurre afuera, en realidad estás respondiendo a decisiones internas que tomaste antes, muchas veces sin darte cuenta. Cada vez que dices, cuando esto cambie, yo estaré mejor, estás entregando tu poder. Estás permitiendo que el efecto gobierne a la causa. Así se repite el pasado, porque reaccionar es revivir un estado antiguo una y otra vez. El mundo externo funciona como un espejo fiel. No discute, no negocia, no juzga. Simplemente muestra lo que ya aceptaste como verdadero dentro de ti. Si el sentimiento interno no cambia, el reflejo tampoco puede hacerlo. Esto no significa negar lo que ves ni fingir que no existe. Significa comprender que lo visible no tiene autoridad creativa. La autoridad siempre estuvo en tu estado interno. Cuando lo entiendes, dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a cambiar desde el único lugar que realmente importa. Aquí ocurre un punto decisivo. En el momento en que dejas de reaccionar y eliges conscientemente cómo sentirte, el pasado pierde fuerza. El futuro deja de ser una esperanza y comienza a tomar forma. Pero, para sostener esto, hay algo más que debes aprender. Y eso se revela cuando entiendes el verdadero significado del desapego. El desapego no significa fingir que nada importa. Significa dejar de permitir que las apariencias decidan quién eres por dentro. Mientras tu estado interno dependa de lo que ves, sigues atrapado reaccionando a efectos pasados. Desapegarte es elegir conscientemente tu sentimiento, incluso cuando el mundo aún no lo refleja. No es negar una circunstancia, es negarle autoridad.
Porque lo que ves ahora no es una sentencia, es un eco. Cuando permites que una situación defina cómo te sientes, refuerzas el mismo estado que la creó. Pero cuando eliges sentirte desde un lugar distinto, introduces una nueva causa. El espejo no puede hacer otra cosa que ajustarse. Aquí muchos se confunden. Creen que desapegarse es resignarse o volverse indiferente, pero no es así. Es una posición interna de poder. Sigues actuando, sigues viviendo, pero ya no te mueves desde el miedo, la urgencia o la carencia. El desapego rompe el ciclo de reacción automática. Te saca del piloto automático emocional. Y en ese espacio aparece algo nuevo, la posibilidad de crear sin luchar. Cuando ya no necesitas que el mundo cambie para sentirte bien, algo empieza a cambiar de verdad. Porque ahora la causa volvió a su lugar. Esto es, vivir en el final. No se trata de imaginar un futuro lejano ni repetir que, algún día, llegará. Vivir en el final es dejar de esperar. Es asumir internamente que ya está hecho. Porque mientras esperas, sigues afirmando que no lo tienes. Y la realidad solo responde a esa asunción. La pregunta correcta nunca es cuándo ocurrirá, sino cómo me sentiría si ya fuera un hecho. Ese sentimiento es el final. No la imagen, no el resultado visible, sino el estado interno que existiría después de cumplido el deseo. Cuando asumes ese estado, el tiempo deja de ser relevante. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú ya no estás viviendo desde la falta. El deseo deja de empujarte hacia adelante y se convierte en una identidad presente. Aquí ocurre un cambio sutil pero poderoso. Dejas de pensar desde la esperanza y comienzas a pensar desde la posesión. Tus decisiones, tus reacciones y tu forma de percibir se ajustan sin esfuerzo. No estás actuando, como si, estás siendo. Vivir en el final no es un acto momentáneo, es un estado sostenido. Cada vez que vuelves a esperar, sales de él. Cada vez que asumes, regresas. Y cuanto más natural se vuelve, menos necesitas comprobar algo afuera. Este principio explica por qué algunos logran resultados sin lucha aparente. No están persiguiendo, están habitando. Pero hay un momento específico donde esta asunción se vuelve profundamente efectiva. Un instante diario que casi todos pasan por alto, y ahí es donde todo se sella. Existe un momento del día en que la mente consciente se retira y el subconsciente queda abierto, sin discutir ni resistir. Ese momento ocurre justo antes de dormir. Allí no estás analizando, ni defendiendo viejas creencias. Estás receptivo. La mayoría de las personas entra en ese estado cargando preocupación, repasando problemas, anticipando carencias. Sin saberlo, imprimen esas sensaciones en el subconsciente, y al despertar continúan viviendo la misma realidad. Pero ese instante puede usarse de otra forma. Antes de dormir, cuando el cuerpo se relaja y la tensión se vuelve suave, puedes asumir el sentimiento del deseo cumplido. No como una visualización forzada, sino como un recuerdo agradable. Como algo que ya ocurrió. En ese estado no preguntes cómo llegará ni cuándo. Eso pertenece al mundo externo. Tu única tarea es sentir la naturalidad de lo ya hecho. La seguridad, la calma, la plenitud. Deja que ese sentimiento te envuelva mientras el sueño llega. Lo que el subconsciente acepta en ese momento, lo toma como verdad. Y lo que acepta como verdad, se esfuerza por expresar. No por magia, sino por coherencia. Al despertar, no busques señales. No evalúes resultados. Confía en que la semilla fue plantada. Porque cuando duermes sintiendo que ya es real, algo comienza a reorganizarse silenciosamente. Y esa reorganización solo responde a una cosa, la fe sostenida. La fe verdadera no es esperar, ni desear, ni pedir señales. La fe es sentir como real aquello que todavía no ves, y permanecer ahí sin vacilar. No se trata de convencer a la mente, sino de habitar un estado interno con tal naturalidad que no necesite defensa. Cuando sostienes el sentimiento del deseo cumplido,
la realidad comienza a reorganizarse. Personas, oportunidades y circunstancias se alinean sin que tengas que forzarlas. No porque el mundo te premie, sino porque está respondiendo a una causa nueva. Lo invisible siempre precede a lo visible. Este es el punto donde muchos abandonan. Asumen por un momento, luego miran afuera, no ven cambios inmediatos y vuelven a dudar. Ese vaivén debilita la asunción. Persistir no es tensarse, es permanecer fiel al estado elegido. Tú no estás aquí para luchar contra la vida. Estás aquí para crearla desde dentro. Cada vez que eliges sentirte desde el final, estás declarando quién eres. Y lo que eres, inevitablemente, se expresa. No necesitas permiso, esfuerzo excesivo ni condiciones perfectas. Necesitas coherencia interna. Asume, siente y permanece. La realidad no tiene opción más que reflejarlo. Cuando comprendes esto, dejas de pedir y comienzas a permitir. Y en ese momento, la creación deja de ser un misterio y se convierte en tu forma natural de vivir desde el interior, conscientemente, todos los días. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes solo como inspiración. Escríbeme en los comentarios qué estado interno estás eligiendo asumir desde hoy. No lo que deseas, sino lo que decides sentir como verdadero ahora. Suscríbete si quieres aprender a crear tu realidad desde dentro, sin lucha, sin esperar señales y sin depender de las circunstancias. Aquí no reaccionamos al mundo, aprendemos a crear desde el estado correcto. Y recuerda esto. La realidad no cambia cuando lo pides. Cambia cuando lo asumes. Nos vemos en el próximo video.